Muy buenos días con todos ustedes, jóvenes. El día de hoy, continuando con la unidad de aprendizaje número 2, el tema correspondiente a la sesión número 6, denominado la fisiología digestiva. Entonces, dentro de este tema de la fisiología digestiva, es decir, las funciones que realiza nuestro sistema digestivo, vamos a aprender lo relacionado a nuestra histología del sistema digestivo. Específicamente, dentro de esta clase asincrónica, vamos a aprender pues, un poquito sobre este tema. Entonces, cuando hablamos nosotros de la histología del sistema digestivo, vamos a entender de que todo nuestro tubo digestivo, iniciando desde la parte más superior hasta la parte más inferior, si bien es cierto, por cultura general, nosotros pues, lo vemos como una capa pues, delgadita, en realidad esta capa delgadita tiene o comprende 4 capas. Si nosotros ubicamos en el microscopio este tubo digestivo o una muestra de ese tubo digestivo, vamos a poder observar precisamente estas capas. ¿Cuáles son estas capas que pertenecen a nuestro tubo digestivo? Bueno, iniciamos. En la primera parte, que corresponde a la parte más interna de nuestro tubo digestivo, esta parte más interna que toma contacto precisamente con los alimentos que nosotros vamos consumiendo, se encuentra esta capa que corresponde a la capa mucosa. Ahora, esta capa mucosa, a su vez, se va a dividir en 2 capas. La primera porción, que ustedes lo ven de color rosado, que corresponde a la lámina propia. Esta lámina propia, en términos mucho más específicos, es la que directamente toma contacto con los alimentos. ¿Okay? Esa es la primera porción de la capa mucosa. La segunda capa, que pertenece a la capa mucosa, que se encuentra por sobre esta lámina propia, se denomina la muscularis mucosae. Muscularis porque está formado por músculos y mucosae porque pertenece a la capa mucosa. Entonces, esta muscularis mucosae, a su vez, está dividida en 2%, en 2 láminas de músculo. La primera lámina, que es una lámina interna, que se denomina la capa circular interna. Y la segunda capa de músculo también corresponde a la capa longitudinal externa. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué se llama circular interna y por qué se llama longitudinal externa? Ok, en realidad esta denominación tiene que ver con la disposición, cómo se encuentra esta capa de músculo. En el caso de la capa circular interna, se le denomina circular porque el músculo está dando vuelta de manera circular al tubo digestivo. ¿Okay? Interna porque es la primera capa que se encuentra en contacto directo con la lámina propia. Es más interna que la segunda, ¿no? De ahí viene el nombre. Capa circular interna. ¿Y por qué se llama capa longitudinal externa? Externa porque está más externa que la anterior capa de músculo. Y se llama longitudinal porque en este caso el músculo liso, recuerda que los músculos lisos están ubicados estructuralmente de forma longitudinal a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Okay? En este caso no rodea de manera circular, sino está ubicado de manera longitudinal en todo nuestro tubo digestivo. Entonces de ahí vienen estos nombres. Entonces aquí ya tenemos los componentes que pertenecen a esta capa mucosa. La primera, que se encuentra en contacto directo con nuestros alimentos, que es la lámina propia, y en segundo plano, un poquito más externo, las 2 capas de la muscularis externa, la capa circular interna y la capa longitudinal externa, ambas pertenecientes a la capa mucosa.
Ok, entonces, la segunda capa de nuestro tubo digestivo, de nuestro sistema digestivo, que se encuentra más externo a la capa mucosa, corresponde a la capa submucosa. Esta capa submucosa es un tejido conectivo denso y irregular, en donde vamos a encontrar diferentes vasos sanguíneos, vasos linfáticos, pero la parte importante que yo quiero que ustedes entiendan es que en este lugar vamos a encontrar el primer componente de nuestro sistema nervioso entérico. ¿Okay? Este primer componente de nuestro sistema nervioso entérico se denomina el plexo submucoso de Meissner. ¿Qué función tiene este plexo submucoso de Meissner? Su función principal va a ser permitir dar lugar al movimiento de nuestro tubo digestivo. ¿Cómo se llama ese movimiento? Seguramente que en algunas oportunidades ustedes han escuchado, pues, cómo es que el intestino, ¿no? Se mueve, han sentido ese movimiento, ¿no? Cuando de repente pues tienen hambre, o de repente cuando han comido mucho, ¿no? Está pesado mi estómago, dicen, ¿no? Y siento que se mueve. Entonces, a ese movimiento se le denomina la peristalsis, o llamado también en algunas literaturas como el peristaltismo. ¿Quién es el responsable de producir este movimiento de peristaltismo? Es el sistema nervioso entérico, en este caso, dado por el plexo submucoso de Meissner. ¿Qué es lo que controla específicamente este plexo submucoso de Meissner? Va a controlar la motilidad de la capa mucosa y las actividades secretorias de las glándulas que se encuentran precisamente en esta capa. Entonces, esta capa submucosa de Meissner, lo importante que el día de hoy me gustaría pues, que ustedes vayan aprendiendo es precisamente la presencia de este plexo submucoso de Meissner responsable del movimiento de peristaltismo. Ahora, en la próxima lámina vamos a ir aprendiendo de que este plexo submucoso de Meissner no es el único. En realidad tenemos otro plexo que ayuda también a que se produzca precisamente este movimiento de peristalsis. Ahora, ¿y quién será, no, este plexo? ¿Cómo se llamará este plexo? Ok, ahorita lo vamos a aprender. Bien, entonces, en resumen, vamos viendo que nuestro tubo digestivo está dividido desde el punto de vista microscópico, teniendo en cuenta la histología precisamente de este tubo digestivo, en 4 capas. La capa más interna, que corresponde a la capa mucosa, la cual a su vez está dividida en la lámina propia y la muscularis externa. Después tenemos la capa submucosa, que en este caso es tejido conectivo denso y regular, en donde encontramos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, pero la importancia es que aquí también vamos a encontrar este primer componente de nuestro sistema nervioso entérico denominado el plexo submucoso de Meissner, responsable del movimiento del peristaltismo. Entonces, vamos a ver ahora nuestra tercera capa perteneciente a nuestro tubo digestivo. Esta tercera capa pertenece a la capa muscular externa. Esta capa muscular externa, como su nombre mismo lo dice, está diseñada por músculo únicamente. Está diseñada por músculo. Ahora, ¿por qué se llama muscular externa? ¿Por qué se llama muscular externa? Porque está diseñada únicamente por músculo, nada más. ¿Y por qué externa? Porque precisamente lo que queremos es, ¿cuál es la palabra en este caso correcta? Queremos diferenciarla de la muscularis mucosae, ¿recuerdas? Entonces, que se encontraba en la capa mucosa. Entonces, por eso es que se llama muscular externa. Ahora, tan igual como
en la muscularis mucosae, esta capa muscular externa, que corresponde al músculo liso nuevamente, va a estar dividida en dos porciones. ¿Cuáles son esas dos porciones? Nuevamente vamos a tener la capa circular interna y nuevamente vamos a tener la capa longitudinal externa. Ya en la sección anterior les explicaba a ustedes cómo es que esta capa circular interna se encontraba colocada, se encontraba estructurada dentro de nuestro tubo digestivo, y al igual que la capa longitudinal externa. De ahí es que nosotros mencionábamos que provenían precisamente los nombres de estas dos capas que pertenecen únicamente a músculo dentro de la capa muscular externa. Ahora, la importancia de esta capa muscular externa es que entre las dos capas, es decir, entre la capa circular interna y la capa longitudinal externa, vamos a encontrar el segundo componente del sistema nervioso entérico. Este segundo componente pertenece al plexo mesentérico de Auerbach. Este plexo mesentérico de Auerbach, su función va a ser complementar la función del plexo submucoso de Meissner. Es decir, este plexo mesentérico de Auerbach va a cumplir también en segunda parte o de la mano, ¿no? Vamos a decirlo así, la función de permitir el movimiento de nuestro tubo digestivo. En otras palabras, permitir el peristaltismo. Ahora, de manera específica, para que ustedes me puedan entender, ¿qué función cumple el plexo mesentérico de Auerbach? Regula la actividad de la muscular externa, es decir, únicamente de esta capa, y de manera limitada también permite la actividad de nuestra capa mucosa. Por eso es que nosotros mencionábamos que gracias a estos dos plexos que permiten este movimiento, los alimentos que nosotros vamos consumiendo pueden ser trasladados, pueden ser transportados, movilizados desde una sección hacia otra, para que se den pues todos los procesos que corresponden a nuestro sistema digestivo, desde el transporte y movilidad hasta la mezcla, propulsión, absorción y al final pues la defecación o egestión, como lo denominamos en algunas literaturas. Entonces estas vendrían a ser las dos capas que pertenecen a la capa muscular externa y el plexo que se encuentra a este nivel. Y ya, por último, vamos a poder observar dentro de esta lámina esta cuarta y última capa que nosotros encontramos dentro de nuestro tubo digestivo. Esta última capa es la que en algunas oportunidades va a estar tomando contacto de manera directa con nuestro mesotelio que protege en este caso a nuestro abdomen. En este caso nos referimos al peritoneo. Entonces, esta cuarta capa y última se denomina en algunas ocasiones capa adventicia y en algunas otras ocasiones se denomina capa serosa. Ahora, la pregunta es, claro, en este caso esta capa vendría a ser también un tejido conectivo pues delgado, pero que si ustedes se están dando cuenta, pues les menciono yo que en algunas ocasiones se llama adventicia y en otras serosa. La pregunta sería, ¿y cuándo es adventicia y cuándo es serosa? Ok, aquí hay un pequeño tema que necesitamos nosotros acordarnos porque ya lo hemos visto pues en clases anteriores. Nosotros mencionábamos que este peritoneo es una doble capa que está protegiendo al abdomen, únicamente rodea a algunos órganos abdominales, ¿ok? Y eso quiere decir que algunos otros órganos no están dentro del peritoneo. Entonces, de ahí sabíamos que teníamos pues órganos intraperitoneales que se encuentran dentro del peritoneo y algunos órganos extraperitoneales, es decir, que se encuentran fuera del peritoneo. ¿Ya? Entonces, si nosotros hablamos
de los órganos que se encuentran dentro del peritoneo, justamente a estos órganos que se encuentran dentro del peritoneo, a esta cuarta capa se le denomina serosa, únicamente dentro del peritoneo. Pero si estos órganos se encuentran fuera del peritoneo, para ser un poquito más específicos, detrás del peritoneo, a esta cuarta capa, en este caso se le va a denominar adventicia. ¿Ok? Yo en esta lámina les he colocado la palabra retroperitoneal, ya especificando pues que se encuentra fuera del peritoneo, porque hay que recordar que dentro de los órganos extraperitoneales, es decir, que se encuentran fuera del peritoneo, tenemos órganos tanto retroperitoneales, que se encuentran por detrás del peritoneo, y también tenemos órganos infraperitoneales, o llamados también en algunas literaturas como los subperitoneales, es decir, que se encuentran por debajo del peritoneo. Pero la mayoría pues, de los órganos subperitoneales o infraperitoneales corresponden a órganos que se encuentran a nivel ya de la pelvis, ¿no? Es decir, órganos tanto del sistema reproductor como también órganos del sistema excretor, es decir, urinario. Y bueno, ya sería otro tema que no tendría que ver pues, con el sistema digestivo. Entonces, nuevamente, como un repaso de esta última parte, teníamos que en la capa muscular externa teníamos nosotros, o correspondía en este caso a la tercera capa, en donde encontrábamos esta división, ¿no? De la capa muscular circular interna y la capa muscular longitudinal externa, que pertenece a nuestra capa muscular externa. Entre ambas capas, es decir, entre la capa circular y la capa longitudinal, encontrábamos este segundo componente del plexo de nuestro sistema entérico, que pertenece al plexo mesentérico de Auerbach. En la cuarta capa encontrábamos a la capa adventicia, siempre y cuando, claro, ese órgano se encuentre fuera del peritoneo, específicamente detrás del peritoneo, o llamada también la capa serosa, siempre y cuando ese órgano se encontraba rodeado directamente por el peritoneo. En este caso, pues, como les mencionaba, se denomina capa serosa. ¿Ok? Entonces, esas vendrían a ser las 4 capas que pertenecen a nuestro tubo digestivo. Vamos a dar un pequeño repaso de manera rápida para que podamos comprender de manera un poquito más general todo el tema que hemos visto en esta parte asintótica. Entonces, desde el punto de vista histológico, dentro de nuestro tubo digestivo, encontramos 4 capas muy bien definidas, con componentes también muy bien definidos. La primera capa, que es la parte más interna, que se encuentra en contacto con nuestros alimentos que vamos consumiendo, teníamos a la capa mucosa. Esta capa mucosa se dividía en la lámina propia y la muscularis mucosal. Sobre la capa mucosa, un poquito más externo, encontrábamos a la capa submucosa. En esta capa submucosa veíamos la presencia del primer componente del sistema nervioso entérico, que corresponde al plexo submucoso de Meissner. Un poco más externo a la capa submucosa encontrábamos a la capa muscular externa. Esta capa muscular externa, a su vez, se divide en la capa circular interna y la capa longitudinal externa. Dentro de ambas, o en el medio de ambas capas, mejor dicho, encontramos al segundo componente del sistema nervioso entérico, que corresponde al plexo mesentérico de Auerbach. Y por último, en la porción más externa de todo el tubo digestivo, encontramos a la capa adventicia, o en algunas ocasiones también denominada la capa serosa. Se denomina capa serosa cuando el órgano se encuentra ubicado dentro del peritoneo, es decir, se encuentra rodeado
por el peritoneo. Y se denomina capa adventicia cuando el órgano se encuentra fuera del peritoneo, específicamente detrás del peritoneo, dando lugar pues a que en este caso este órgano sea nombrado como órgano retroperitoneal. Muy bien, chicos, hasta aquí esta pequeña información. Espero que nos pueda servir de mucho y complementar la clase sincrónica que también hemos ido avanzando. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Coloco también en esta última lámina la bibliografía para que puedan de alguna manera pues aumentar sus conocimientos y puedan pues ir buscando de todas maneras cualquier consulta siempre en la clase teórica. Muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la siguiente sesión.